Vale, lo que os comentaba. Voy a contaros un Big Data, la verdad que todo lo hemos escuchado y bueno, para aterrizarlo a un caso de uso, lo que os comentaba de un proyecto con tecnología open source, ¿vale? Con un entorno de on-premise de Apache Hadoop. Que tengo ya muchas cosas en las manos. Vale, Big Data, aterrizándolo un poco desde que el auge de Internet, las redes sociales, la cantidad de datos, ha llegado a la necesidad de que las bases de datos tradicionales ya no nos daban una solución. Entonces empezaron a surgir las tecnologías de Big Data, donde ya se puede procesar y surgen diferentes formas para el procesado masivo y ágil de los datos. Esto también ha permitido que las tecnologías y las ramas de tecnología de información, de analítica de datos, pueda también aportar valor a las empresas. Me voy a cambiar de... Si me cambio de micro, ¿te va bien? ¿Así? ¿Lo coge? Se podía mezclar diferentes tipos de datos y que se puede trabajar con hardware commodity o en la nube, ¿vale? Eso es un poquito un resumen, solo para aterrizar los conceptos, ¿vale? ¿Qué es lo importante en un proyecto de Big Data? La cadena de valor de los datos. Desde que tenemos los datos en el operacional, por ejemplo, hasta que llega al área de negocio. En todo ese proceso pasa por diferentes partes, ¿vale? La parte de infraestructura y arquitectura, punto importante que según el caso de uso y las necesidades habrá que aplicar una solución a otra, que es lo que vamos a ver hoy, y por qué tomamos una decisión de las tecnologías elegidas. La parte de analítica, de Business Analytics, de cómo analizar los datos y cómo visualizarlos. Son unos puntos fuertes de que dar valor al negocio y la importancia del dato. Todo eso se complementa con el gobierno del dato, que en algunas organizaciones, cuanto más crecen, no se gobierna el dato. Entonces, diferentes áreas, los conceptos, lo que uno llama... Os voy a hablar un poco del caso de uso que estamos haciendo, ¿vale? Lo que uno llama una enseñanza en un área de negocio, para uno es primaria, para otro es primero de primaria, o en la definición del abandono escolar. Depende del área de negocio, uno considera que el abandono escolar es que lleva 2 años sin ir al cole o que con 18 años no ha titulado nada. Ahí entra el gobierno del dato, poder darle calidad al dato, que si tú miras la edad de los empleados no te salgan empleados que tienen 2 años porque la fecha de nacimiento se metió mal. Entonces toda esa parte del gobierno del dato define la forma de la operativa y el modelo organizacional de la empresa, quién debe tomar decisiones ante cada problema, ¿vale? Y se reparte entre las diferentes áreas de negocio y el sponsor. Eso sería toda la cadena de valor del dato. ¿En qué áreas de negocio afecta? Afectaría a la parte de analítica operacional, que lo que está todo relacionado con los procesos operativos y sacarle valor a esos datos, que aquí no voy a entrar en detalle porque es en nuestro caso de uso, ¿vale? Luego la analítica comercial, que es generar conocimiento del comportamiento del cliente para maximizar su rentabilidad. ¿Esto en qué caso de uso ocurre? Por ejemplo, Netflix, fidelizar a los usuarios, o ver el comportamiento en un taller, por ejemplo, de un concesionario. Intentar predecir en qué épocas viene más gente, con qué frecuencia, por la tarde, por la mañana, y ahí optimizas los empleados que tienes, que a lo mejor no estén parados. Tenemos también la parte de interpretación con datos no estructurados, con lenguaje natural. Ahí tenemos, por ejemplo, los casos de uso más conocidos, por ejemplo, médico, de detectar con las imágenes los lunares o manchas en la piel y poder predecir lo que podría ser a lo mejor algo
o peor, o alguna enfermedad. Y la analítica empotrada, que se suele utilizar los sistemas empotrados con elementos de Smart City y OT. Esto sería las ciudades inteligentes, en la industria, que tenemos los sensores, tenemos los actuadores, ¿vale? Nuestro caso ahora que vamos a contar sería una parte de analítica operacional, para el cliente aportarle una mejora reduciendo los costes al analizar los datos, ¿vale? Bueno, el ecosistema de las herramientas, el típico visualización de MathTrack en 2015 era así, que ya parecía un poco grande, y actualmente ya no, en 2021 ha crecido exponencialmente. El mayor problema que nos enfrentamos con un proyecto de Big Data es dentro de todo este universo que deberíamos elegir y qué sería lo más óptimo para nuestro proyecto y las necesidades que tenemos. Cuando tenemos que elegir qué elegimos, qué arquitectura, con qué visualizamos, con qué explotamos, si elegimos en la nube o un entorno por componentes, habría que tener en cuenta, en cuanto a la arquitectura, 3 puntos, ¿vale? La parte operacional, que cubra toda la totalidad de los datos. Analizar qué datos tenemos, si tenemos imágenes, correos electrónicos, audio, que nuestro entorno soporte todos los orígenes de datos que tenemos. Tenemos que tener también en cuenta la informacional, la analítica, cómo se van a utilizar nuestros datos, qué necesitan analizar, si se quieren visualizar, se quieren sacar informes, se quiere hacer una predicción. Y la cognitiva, que sería tener en cuenta lo que soluciona ahora y ya que creamos la arquitectura, lo que pueda surgir en el futuro. Intentar que no dé una solución ahora este mes, a lo mejor dentro de 6 meses tenemos un tipo de dato nuevo o surge un nuevo caso que no se quede desactualizada la arquitectura que elegimos. Luego tenemos la opción entre on-premise o cloud. Cloud sería la nube, lo más conocido, Amazon, Azure, Google Cloud, o on-premise, que es la que yo voy a contar, ¿vale? Que sería elegir los diferentes componentes que nos ofrecen y montarles una arquitectura. Importante dar soporte. Si en lo que elijamos, pues tiene que tener un versionado, que sean compatibles entre cada una de las herramientas. Y aterrizando un poco todo lo que os he contado, esto sería un caso de uso de la Consejería de Educación, ¿vale? Que ahora mismo la Junta está invirtiendo también en proyectos de Big Data y que mejoren toda la infraestructura. En este caso, de la Consejería de Educación, lo que necesitaban era tener una arquitectura tradicional y tiene muchos orígenes de datos, ¿vale? Tiene diferentes aplicaciones, muchos orígenes de datos en base de datos tradicionales. Tenían un entorno de visualización que se había quedado obsoleto. Los usuarios de diferentes áreas de negocio ya lo que querían eran reportes muy personalizados, cada uno lo que necesitaba. Además, cada mes cambiaba un poco, pues también con los cambios legislativos, muchas cosas cambian, muchos conceptos. Y necesitaban poder darle a los usuarios de cada área esta información para que la explotaran. El caso de uso, donde también se ve el ROI y la inversión, ahora mismo, como no hacen uso del sistema que se ha quedado obsoleto, lo que hacen es pedir a los informáticos. Entonces, todas estas necesidades se convertían en peticiones, que había que hacer consultas a base de datos, muchas veces recurrente, que cambiaba una variable, un parámetro, y al final lo que se hace es gastar tiempo de los técnicos y que para los usuarios no es útil ni ágil. Los objetivos que definimos inicialmente sería eso, tener flexibilidad a la hora de realizar los procesamientos y el cálculo, poder integrar de forma fácil al equipo de analítica dentro del reporting corporativo de la compañía. El objetivo era que los usuarios, sin tener mucho conocimiento técnico, bueno, la solución que se le dio a la parte visual es Power BI, que esa no es gratuita completamente, pero bueno, es la que necesitaban para que los que no fueran tan técnicos pudieran coger los datos y poderse montar un informe que les diera su objetivo y sus necesidades. Y no perder el nivel de calidad y confiabilidad de los datos. Esto es muy importante porque los usuarios dicen, vale, yo me estoy encontrando aquí los datos. ¿Cómo me aseguras que esto que me estás mostrando está bien? Yo sé cuál es mi consulta y mi Excel que me preparo, que junto 4, pero entonces ese punto también es muy importante para enganchar a los usuarios y que al final la plataforma que se cree nadie quiera usarla porque no confíe en ella. Los limitantes, los requisitos que nos pusieron era una arquitectura on-premise, en principio no querían trabajar en la nube, ¿vale? Con un posible escalado ágil ante picos puntuales y en un futuro
lo bueno es que también permitiría subir a la nube, si así se quisiera y se quisiera crecer. Elegirse una herramienta visual integrada con el ecosistema y disponer de elementos de trazabilidad, calidad y gestión de errores. Esto también lo tenemos en cuenta a la hora de procesar todos los datos, ¿vale? Teniendo este caso de uso y todas las herramientas que comentábamos antes, elegimos estas, ¿vale? El origen son bases de datos Oracle. Para la ingesta se eligió, ahora ya entro en el detalle de cada uno, ¿vale? Para la ingesta se eligió Hadoop junto con Spark para poder agilizar y que toda la cantidad de datos se ejecutara rápidamente. Se visualiza con Hive y, por último, se carga en lo que sea el Data Warehouse de lo que se alimenta Power BI en un PostgreSQL. A la derecha tenemos Apache Airflow, que es el encargado de planificar y gestionar todas las ejecuciones de las ETL, y a la izquierda tendríamos las aplicaciones de gobierno del dato, de todo lo que se encarga de calidad del dato, lo que comentaba, gobernar las definiciones, el catálogo, para que puedan acceder las diferentes áreas y todo el mundo tenga un mismo concepto y sepa dónde localizar la información, que también es muy importante. La solución tecnológica, por un lado, Hadoop, que el core sería HDFS y YAR. HDFS es el sistema de ficheros en lo que se almacenan los datos, y YAR es el gestor de computación y memoria. Viéndolo en el esquema que está ahí puesto, que yo creo que es un poquito más fácil y más visual, las ETL que están escritas en PySpark, ¿vale?, se ejecutarían en los workers. ¿Quién lanza esas ETL en los workers? El máster, que con la ayuda de YAR va distribuyendo y va repartiendo según la carga en la memoria dónde se ejecuta cada proceso, ¿vale? ¿Qué es el beneficio que nos da Spark en este caso? Es el motor de computación. Hicimos pruebas y ETLs que tardaban sin Spark a lo mejor 24 horas bajaron a 3 o 4. ¿Vale? Entonces, también encontramos un beneficio muy, muy importante. Os voy a contar también visualmente, ¿vale? Lo que aquí os ponía, que a la derecha tenemos Airflow y tenemos Postgre. Airflow lo que sería el encargado de toda la planificación y la programación. ¿Qué es lo bueno que nos da Airflow? Que no sé si lo habéis tocado alguna vez. Se puede ver visualmente todo el linaje de las ejecuciones y puedes poner dependencias. Si esta ETL ha salido mal, que no se ejecute la siguiente, y puedes ver el log en cada una, y nosotros tenemos al final de todo que se envía un correo electrónico. En ese correo electrónico pues, se envía las ETLs que han tenido un error y cuál ha sido, con un mensaje más usable, ¿vale?, que no es el código del log, para que el usuario pueda ver, los usuarios más técnicos puedan localizar el error. Vale. Aparte de la que comentabas antes, que serían los encargados de poder ejecutar todas las ETL, con Apache Hive visualizaríamos los datos que están en HDFS. HDFS son ficheros que no se pueden, para poder consultarlo visualmente. Lo bueno de Apache Hive es muy similar al código SQL. Si sabes un poquito de Oracle o de SQL, puedes utilizar a Apache Hive y consultar toda la información guardada en HDFS. Un punto negativo que puede tener Hive y que no es recomendado para explotación de datos como tal rápida. En principio Hive no es muy rápido ni se puede hacer un update, no se pueden modificar los datos a través de Hive, pero sí que sirve para consultar la información que se está cargando. Apache Airflow, lo que os he comentado, sirve para planificar y programar, puede consultar el log y toda la gestión de errores. Y Apache Atlas es la aplicación y la herramienta para la gestión del dato, para gobernar el dato. Beneficio que nos da Apache Atlas es una interfaz visual en la que también se puede ver el linaje que llega desde el origen de los datos, desde una tabla en Oracle, se va viendo por qué tablas del Data Lake y Data Warehouse van pasando los datos y finalmente qué informe de Power BI está. Que es lo bueno, que cuando la idea es que el usuario que no es técnico, si va a buscar, quiero buscar dónde hay información sobre el abandono, puede poner dónde está el abandono, esa definición de abandono y qué informe puede encontrar datos que se han explotado o gráficos con ese indicador.
También sirve para el lado más técnico de tengo el abandono, de qué tablas viene el abandono, si se ha hecho una modificación, y viene el catálogo de datos. Aterrizándolo a la parte más lógica, los procesos ETL seguirían esta lógica que se divide, por un lado, en áreas y en capas. Tendríamos el inicio o la base de datos Oracle. El cuadro de en medio sería el Data Lake, que he borrado el nombre, sería todo el Data Lake, que es lo que hacemos ahí. Se divide en diferentes capas en las que, como tenemos diferentes orígenes de datos y queremos guardar la trazabilidad y no cargar todas las tablas todos los días, tenemos desarrollado carga por incrementales, que es lo que hacemos. Se hace una carga inicial y luego progresivamente se va cargando desde el día anterior o la última vez que se ejecutará la ETL. Entonces, en cada una de estas capas físicas, que se ve ahí como Landing, Staging y Enterprise, se va añadiendo información o se va modificando para darle calidad a los datos y lo que sea necesario. Abajo vemos que en Hive lo que tenemos es una tabla por cada fichero HDFS. Entonces, con las tablas de Hive visualizamos los ficheros HDFS y podemos también ver la trazabilidad. Se mete también control de las horas de carga para poder ver si hay algún problema, poder seguir qué es lo que ha pasado. Por último ya, la última cajita que vemos ahí con Postgre, que creo que está muy chiquitito y al final a lo mejor no lo veis, sería el Data Warehouse. Ahí qué es lo que se hace, se modelan los datos ya preparados para el negocio. En principio es un modelo en estrella y se prepara toda la información que los usuarios, por ejemplo, notas de materia, ¿no? Los usuarios para eso tendrían que acceder a muchas tablas, se habla con los usuarios, se ven sus necesidades, qué necesita, las notas por cole, por materia, en formato numérico, tengo que sacar estas estadísticas, vale, analizamos qué información necesita y que en una única tabla, de hecho, con sus dimensiones, se modelen los datos para que luego desde Power BI se pueda acceder. De esta forma, lo que os comentaba, los usuarios no tan técnicos tendrán un conjunto de datos que podrán explotar y si el día de mañana la lógica de lo que os comentaba, el cálculo del abandono cambia, él mismo puede cambiar y decir lo que antes estaba calculando y ponía el límite de año en 18, lo cambio a 20 o a 14. También en Power BI lo bueno que nos da es la seguridad, porque habrá datos que pueden consultar cualquier persona o datos que están más restringidos. Entonces ahí también utilizamos la seguridad por roles. Vale, un poco, aquí estaba puesto un tocho que cuando os lo pase se podrá leer más, pero las lecciones aprendidas un poco a la hora de cómo enfrentarnos por esto de Big Data y cómo definirlo, sí que es importante el caso de uso, tener claro para qué estamos haciendo el proyecto, tener claro que no se puede resolver con un sistema tradicional, porque muchas veces un error es intentar resolver un sistema que se puede resolver con un Oracle, con una base de datos tradicional, intentar meter Big Data, enfrascarse en toda la arquitectura y luego no es necesario. Entonces es importante tener claro el caso de uso. Tener una estrategia a corto, medio y largo plazo, que se puedan ver resultados a corto plazo, pero lo que os comentaba antes, que pueda servir en el futuro, que no se prepare todo, nos dé una solución ahora y luego en el futuro ya ese proyecto o esa solución no sirva y haya que cambiarla completamente. Que sea accionable, que los resultados de todo el proceso tenga un foco muy importante en el cliente, que el cliente sepa para qué estamos sacando la información, que al final puede ser que nos hemos pegado un curro preparando los datos, extrayéndolos y cuando se lo enseñamos a los usuarios, dice, esto a mí no me sirve. ¿Vale? Entonces es muy importante también tener claro con el cliente qué es lo que espera y a dónde se quiere llegar. La solución tecnológica, lo que veíamos es, teníamos muchísimas herramientas, cada una está en una versión, hay que ver si es compatible, hay muchas que no tienen soporte, entonces sí que es importante a la hora de tomar las decisiones de qué tecnologías elegimos y cuáles están más soportadas. ¿Vale? Las expectativas también es algo muy importante. Cuando hablamos de Big Data nos empezamos a venir arriba, vamos a hacer muchas cosas, al usuario le creamos una expectativa de la leche y luego a lo mejor los datos que tienen no son suficientes para lo que ellos esperan. Por ejemplo, suele ocurrir mucho para predecir información. Esperan poder predecir
eso, por ejemplo, en un taller, cuántas personas me van a venir en un año y a lo mejor no tienen información registrada suficiente ni los datos necesarios para poder predecir esa información. El equipo de trabajo, esto es un punto muy importante, por lo que comentaba antes, no todo el mundo tiene la formación técnica que veníamos hablando. Son muchas herramientas que dependen unas de otras, con muchísima configuración, que hay que adaptarlas mucho al entorno que tenemos, las capacidades de los servidores, lo que tardan en hacerse las cargas, la cantidad de datos. Entonces, esto es un punto muy importante. No todo el mundo controla de todas las tecnologías. Entonces, hay que saber a cuáles nos enfrentamos y que sepamos muy bien configurarlas, porque puede al final verse penalizado todo el trabajo que estamos haciendo. Por otro lado, el concepto del sponsor. El sponsor es importante para convertir lo que se llaman los stoppers, que son los stoppers serían los usuarios que no quieren utilizar la plataforma, no quieren cambiar su forma de trabajar, y hay que hacerles ver cómo lo que se está preparando, todo lo que se ha desarrollado, les beneficia en su trabajo a cada una de las áreas. Y poner el foco en el aportar el valor. Cada vez que nos planteamos cómo hacer algo esto que estamos haciendo está aportando valor, este desarrollo, esta tecnología que estamos metiendo se puede hacer con otra más sencilla, que nos da la misma solución y que se adapta, aunque esta a lo mejor esté más chula, está ahora de moda, por así decirlo. Entonces hay que tener claro que el foco es en aportar valor y en las decisiones que se toman. En cuanto a las consideraciones técnicas, que se ve muy chiquitito, a ver, Big Data ofrece muchas tecnologías y rompe con el paradigma de las bases de datos relacionales. A la hora, algunas consideraciones técnicas son estas, seguramente cuando empecéis a trabajar en este mundo, los que no lo habéis hecho todavía, averigüéis muchas más, ¿vale? Lo que os comentaba, hay que tener en cuenta los datos que existen para elegir las herramientas. ¿Vale? Si tenemos datos, si tenemos imágenes, si tenemos JSON, si tenemos audios, elegir herramientas que soporten lo que estamos explotando. El modelado, lo que comentaba antes, modelar los datos para los usuarios, poder elegir si lo cargamos en un data lake, en un data warehouse, si cargamos las tablas tal cual, las modelamos antes. Ese es otro punto fuerte, junto a la parte técnica de la arquitectura, el conocimiento para poder analizar los datos y modelarlos correctamente. Aquí un poco, que no quiero repetiros en lo que ya os he comentado. Al final, las tecnologías, el punto de la integración y el versionado, y que están en constante evolución. Perdona. Y es que no quiero repetiros. Vale, esto ya lo he contado. Entonces, bueno, un poco por resumiros lo que ya os comentaba. El proyecto ha sido muy bonito, ha sido con la Consejería de Educación. También, aunque yo ahí no he entrado porque esa parte no la estamos haciendo nosotros, los datos en HDFS que se cargan, en los ficheros también se preparan para que los puedan explotar para hacer la analítica en inteligencia artificial, ¿vale? Esa parte todavía no la están haciendo, pero ya que nos estamos metiendo ahí, también se preparan los datos para que se puedan explotar. Otra lección aprendida que sí que nos ha servido a nosotros es que se comenzó con una tecnología, se vio que en este caso se llama Pentaho. Sí que se tardaba, también es importante el lenguaje que se utiliza de desarrollo, no es lo mismo desarrollar, no sé si lo habéis tocado, Pentaho va por objetos, por cajitas, y ahora lo hacemos con PySpark. A la hora de desarrollar, cuando el desarrollador está haciendo el código, lo está analizando, hay que hacer mejoras, hay que optimizarlo, las ventajas de hacerlo en PySpark, y que es un lenguaje también más conocido, junto que se puede explotar con Spark, de forma gratuita. Pentaho se puede con Spark, pero no sería gratuito. Eso te ha traído muchas ventajas. Entonces, por ejemplo, eso sí que sería un cambio que hemos tenido que realizar nosotros, que empezamos con una tecnología y tuvimos que cambiar a otra. Se cambió a tiempo, pero bueno, por compartir con vosotros que la importancia de
controlar los datos que tenemos, cómo se comportan las tecnologías y al final que con la experiencia se va cada vez haciéndolo más óptimo y mejorándolo. Creo que os he contado un poquito todo. Si queréis... Bueno, esto simplemente es el QR, ¿vale? También he puesto mi contacto al principio por si lo necesitáis, que os pasaremos la presentación. Y esto es por si el QR os lleva a la empresa por si queréis más información. ¿Vale? Creo que pasamos... Sí. Ahora ya si queréis un ratillo de ronda de preguntas, si alguien quiere preguntar algo. Hola. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la charla, ha sido muy interesante el review del proyecto. Te quería preguntar, no directamente sobre esto, pero cuando manejamos unos volúmenes de datos tan grandes, es mejor, o sea, sobre todo el contexto que estamos teniendo ahora mismo de salir de la nube y volver al on-premise. Entonces, aquí estáis en on-premise porque Junta de Andalucía es alérgica a la nube, pero no sé, en un contexto más general... Sí, así lleva 3 años. Sí, gracias a la hada. Bueno, lo que quería decir, cuando manejas un volumen de datos tan grande y que a priori no conoces, aun teniendo herramientas de previsión, etcétera, ahí sí sería un caso en el que sería más flexible estar trabajando en la nube, ¿verdad? Bueno, aquí la flexibilidad la tienes porque ya y es para trabajar en paralelo y gestionando todos los workers que veis aquí pintados. Si crecieras, tú puedes ir escalando. Esto te permite también escalar. Aquí también, al subir a la nube, hay que tener en cuenta, bueno, la nube depende de los pagos que elijas, habría que ver también la cantidad de acceso. Por ejemplo, aquí sí que se actualizan las cargas diarias de todos los días y todos los días se recarga Power BI. Entonces, en cuanto a cantidad de datos, por ahora no hemos tenido problemas con lo que te comentaba. Se puede ir escalando y aumentando la memoria. Desde que nos pasamos a Spark va como un rayo. Entonces, por ahora no hemos encontrado problemas. También es verdad que el beneficio que da la nube es mantener los servicios. No tiene color, no tienes que tener tanto conocimiento ni configuración. Entonces, la nube también tiene muchas ventajas. No estás pagando el sistema. Claro. Bueno, lo pagas, pero lo pagas por otro lado, exactamente. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, me ha gustado mucho la presentación, por cierto. Y quería preguntar que además de la pipeline del ETL y tal, ¿qué más procesos automatizáis en Airflow? Si puedo preguntarlo. Vale, bueno, en principio lo estamos utilizando solo para programar todas las ETL. Bueno, envía el correo electrónico, es el que envía el correo electrónico. El control de errores, bueno, es que el control de errores se lo estamos metiendo ya en la propia ETL, va controlando los errores, nos montamos nuestro propio log, que sea más usable que el log que escupe Python. Pero en principio por ahora lo estamos utilizando para esto. Es verdad que da muchas posibilidades Airflow para mucho, entonces creo que es una herramienta muy útil. Y además visualmente es sencilla de trabajar con ella. Vale, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola. A mí también me ha encantado la presentación y tengo una duda porque ha mostrado el matrix de todas las herramientas que hay, entonces es muy complicado manejarlas todas. ¿Cuál sería, por así decirlo, tus básicos, lo que dirías que son imprescindibles a la hora de adentrarte en este mundo? Vale, mira, cuando... ¿Quieres a esta, no? No, la parte donde hablaba de todas las herramientas que hay. Ah, vale. Exacto, esa. A ver, yo te diría que básicos los que hemos aplicado nosotros. Creo que Hadoop con Spark SCS creo que es muy común, aunque lo hace Luego la parte de visualización sí que es más personal. Ahí depende de los datos que quieres visualizar. Tiene Sense, tiene Tableau, tiene Power BI. Pero sobre todo para el procesamiento de datos, si no vas a utilizar la nube, yo tiraría como el ¿Y si fuera la nube? Si fuera la nube, estaría aquí, la verdad.
Por ahora, nosotros hemos tocado algo de AWS y sí que vamos a entrar con la gente también. Entonces, ahí... No sé cómo la gente lo ve más. Vale, muchas gracias. ¿Una pregunta más? ¿Sí? Buenas. Mi pregunta va más relacionada con el gobierno del dato. Has comentado que bueno, cuando se define un indicador, por ejemplo el de la tasa de abandono, ¿no? Puedes tener un cálculo que ha definido una persona que ha dejado registrar, por ejemplo el caso, ¿no? Abandono considera a partir de 18 años, ¿no? Y has comentado, bueno, yo puedo cambiarlo a 20, pero eso tiene unas implicaciones, ¿no? Tiene que haber un propietario de ese dato, se tiene que dar por enterado. Todos los informes que está haciendo con ese indicador se ven afectados, ¿no? ¿Qué buenas prácticas o consejos nos podría dar para gestionar eso? Toda la parte del gobierno del dato se podría considerar hasta un proyecto independiente, porque ahí se modela un modelo operativo y organizacional. Entonces, se define, esto que te comentaba no lo decide una persona, se deciden las áreas implicadas. Bueno, hay una jerarquía, ¿vale? Está el sponsor, la parte técnica, la parte que coordina las áreas. Entonces, en este caso, quien utiliza el indicador, por ejemplo, de abandono, primero se tiene en cuenta si legalmente hay una normativa donde se define, si realmente es que luego las áreas utilizan, porque lo hemos dicho legalmente, es esto concepto, pero yo al final lo que quiero es saber quién no se ha matriculado en el instituto los últimos 2 años. Entonces ahí sí que hay procedimientos. Entonces, hay una reunión, a lo mejor mensual, se define todo. Los roles que tiene cada persona, qué área está la persona que la gobierna, quincenalmente o mensualmente se reúnen, los cambios a qué afectan, todo está procedimentado. Les digo, se hace un estudio de esta parte y se hace el modelo, los 2 modelos. Se definen servicios y todos los cambios están definidos cómo hay que hacerlo y los roles que tiene cada persona. Eso es otro debate dentro de la organización. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Se anima? Pues muchas gracias, Nina, démosle un fuerte aplauso.